Bueno, son las... ¿Qué horas son? Son como casi las 7 de la noche. Nos habíamos citado a las 6:30 y pues con los que llegaron vamos a iniciar a ver el video de Juan José Tamayo sobre las teologías de la liberación, caminos de solidaridad para la materia teología de la liberación en América Latina. De mayores, pero que de mayores no tienen nada, sino que tienen una juventud solidaria, inquieta e intelectual extraordinaria. Y lo mismo, pues, amigos y amigas con quienes coincido en los diferentes foros y en los distintos encuentros. Así que estoy encantado de encontrarme con esta entrañable y cordialísima compañía en esta tarde y en este centro, que yo creo que es una casa totalmente abierta, aun cuando el horizonte es la espiritualidad, pero yo creo que esa espiritualidad tiene muchos adjetivos, ¿no? Y podríamos decir que es una espiritualidad. Corto aquí la grabación para seguir viendo el video y luego continuar con ella. He querido añadir al título originario y cómo hacer creíble el cristianismo en una sociedad, en un continente cada vez más secularizado, con un mayor avance de la increencia en sus distintas manifestaciones, el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia religiosa, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una fidelidad y una coherencia de la presencia en los movimientos de liberación de entonces y la presencia en los movimientos de liberación actuales. Como decía al principio, que tuviéramos la humanidad. Por tanto, creo que en síntesis esta conferencia podría reducirse a este aforismo con el que empezaba. Sin solidaridad, sin espiritualidad liberadora, tanto las religiones como la humanidad van camino del suicidio colectivo. Y si ese suicidio colectivo Bueno, señora Consuelo, gracias por venir. De los invitados, la única que cumplió. Desde más o menos 20 días se está haciendo los anuncios para hoy a las 6:30 de la tarde, pero arrancamos con los que vengan, dijo el profesor. Entonces, José Tamayo, Juan José Tamayo, un teólogo que defiende la teología de la liberación, tanto en sus escritos como en sus videos. Por ejemplo, dice que sin solidaridad y sin espiritualidad humana, las religiones están expuestas a un suicidio. Pues no habla mucho del suicidio, pero entiende uno que eso es una verdad. La religión se acabaría. Y creo que él hace más un llamado hacia voltear los ojos hacia la teología de la liberación. La espiritualidad, sin ella, las religiones habían perdido o perderán su alma, eso también lo dice. Sin espiritualidad, pues las religiones quedan como pies de barro, o sea, fácilmente podrían caerse y romperse. La religión, él habla también del Concilio de Trento, esto es como una introducción que hace, habla de la escolástica y habla contra la filosofía, contra el revolucionarismo, que es lo de lo escolástico. Y hoy los morales son una fórmula que, pues según él dice, son 14 noes en algunas religiones, solo un sí o solo prohibiciones. Voy a mirar que sí esté grabando. Así está grabando. Señora Consuelo, dígame qué ha aprendido ahí o qué le sirve de esto. Pues tengo muchas dudas, pero quisiera compartir que a diferencia del señor José Grau, que ataca férreamente la teoría de la liberación, el señor del video, que es Juan José Tamayo, habla en defensa de la teología de la liberación. Asumo que cada uno debe tener las razones para hacerlo.
algo que quiero decir y que tomé nota desde que comenzó el video es que Juan José Tamayo dice que las religiones culpan a otros de sus fracasos, y me imagino que cada uno tiene su propia determinación para decirlo. Concluyo que sabemos muy poco de la variedad de teologías que existe. Hablaba de muchas teologías y yo no conozco el trasfondo de cada uno de lo que él mencionó. Me queda una pregunta, y es, por ejemplo, lo que él mencionaba acerca de los extremos de la religión, de los no que él mencionaba. Los extremos de la religión, me pregunto yo, ¿son buenos o malos? ¿El prohibir o permitir es bueno o malo? Ahí pues me queda la duda. Creo que estoy compartiendo de las dudas que yo tengo y de lo que entendí. No sé si eso sea lo mejor, pero otra cosa que quisiera afirmar es que la teología de la liberación, a mi parecer y según lo que yo escuché, es hacer más sencilla mi relación con Dios, el acercarme a Dios. Eso es lo que entiendo yo de lo que escuché. Bueno, antes de que saque todas las preguntas y dudas, la teología de la liberación no es solo para América Latina. Eso dice el señor Juan José Tamayo. La teología de la liberación es un desafío para el primer mundo y para las iglesias, tanto cristianas como protestantes. Es al ritmo de la historia de los hombres, de las mujeres, de los seres humanos. La teología de la liberación es la razón de la pura praxis, de la misma práctica. Se reformula, acompaña al pueblo marginado y explotado. Vuelvo a decirlo, como lo decía la señora Consuelo, es una teología, este señor Juan José Tamayo defiende mucho a la teología de la liberación. Casi que dice que es muy buena. La teología de la liberación es el soporte para una nueva religión. Dice que la idea de la experiencia religiosa es con el Dios de los pobres. El seguimiento de Jesús de Nazaret como el Cristo liberador, porque Él es libre de la religión, libre de los sistemas, libre del gobierno. Y que por eso mataron a Jesucristo, lo dice también. Pone en alta estima el aspecto ético, la teología de la liberación, y sobre todo la ética sobre la justicia, sobre el mundo de la opresión, el mundo del aprecio y de la hospitalidad. Pero también tiene incompatibilidades y dice que Dios es incompatible con el dinero porque es un ídolo. Nosotros, la doctrina de la teología de la liberación dice que debemos de ser fieles, practicar la doctrina ortodoxa, o mejor, la ortopraxis. Habla bien de Gustavo Gutiérrez, que él lo visitó en el Perú. Y pues Gustavo Gutiérrez dice que la praxis es la verificación de la fe, o sea, es la práctica de la fe. Siga, señora Consuelo. Él menciona que la teología de la liberación no es exclusiva de la religión, porque él también menciona la teología de la solidaridad con mujeres, con campesinos, con la naturaleza, con la ecología, entre otros. Entonces me queda a mí la pregunta de que también él hacía la afirmación de que la teología de la liberación no es violenta, no promueve la violencia. Dice que no defiende la violencia, no defiende el asumir las armas, no al sistema violento de la religión, del capitalismo, tampoco de la violencia revolucionaria, que es ecuménica y que se realiza en la parte de la liberación. Pero a mí me queda la duda de toda esa solidaridad en las diferentes teologías de las mujeres, de los campesinos, de la naturaleza, de la ecología. Yo no quiero decir que se apoya la violencia para que se haga una liberación en cuanto a esos temas, pero la pregunta es entonces, ¿cómo se hace la teología de la liberación? No sé.
Sí, él muestra una teología de liberación pacífica, mientras que José Grau critica que la teología de la liberación sí es una doctrina que invita a tomar las armas aún de los cristianos que siguen a Jesús por defender sus derechos. Eso dice José Grau, que la teología de la liberación es violenta o incita a la violencia, pero el señor Juan José Tamayo dice que no. También dice que las teologías de la liberación surgen, entre ellas la teología africana, la teología asiática, la teología palestina, dice que es excelente. Hasta allá si no hemos llegado. Desembocan todas las teologías de la liberación en América Latina, pues desembocan en solidaridad. Por ejemplo, la teología feminista, que es para la liberación de las mujeres, la teología campesina, que es la liberación del campesinado sin tierra, la teología ecológica, que es con la tierra depredada, y pues el señor Papa acaba de decir que la religión católica descubrió o acepta un nuevo pecado, que es el codicidio. Vale la pena ese apunte. La espiritualidad de la tierra, la teología de los indígenas, la solidaridad con los pueblos indígenas. Bueno, y todo eso suena tan bonito, que también está la teología de los afrodescendientes con las comunidades indígenas, la teología del pluralismo religioso, pero como que eso hay más teologías que le ganaron a la Biblia por lo visto. La teología de la liberación económica de los pueblos marginados. Y él termina diciendo que solidaridad, espiritualidad, pero para que la religión no tenga un suicidio o un harakiri. No, solo agradecerle la invitación pero expresarle que para mí no ha sido un tema fácil, que no había nunca escuchado esa clase de teologías y que quedan muchas preguntas. Me parece que el señor Juan José Tamayo, el que preside esta conferencia, tiene mucho conocimiento, pero da mucho detalle y como que se pierde la esencia del tema. Pero agradecida, hay algo nuevo que aprender cada día. Creo yo que pues el video es un poco monótono, debería ser más preciso y más concreto, pues mirándolo desde el punto de vista crítico. Pero creo que también debemos de mirar lo que podemos hacer, ¿no? Y es que solidaridad y espiritualidad deben de estar juntos, por no tanto la religión, sino que la Biblia, el mensaje de Dios para la humanidad lo enseña. Debemos ser solidarios entre nosotros mismos, aún con la propia naturaleza, con nuestras mujeres, con los hombres, con los niños, con los jóvenes, con los animales, con la tierra. Yo creo que eso lo dice la Biblia. Y no necesitaríamos, si practicáramos la Biblia como es la palabra de Dios, no necesitaríamos de más teologías. Solamente la palabra de Dios basta y es suficiente, porque Cristo nos dejó su mensaje en la cruz del Calvario, porque Él amó a este mundo, y ahí está la solidaridad y la espiritualidad de Dios manifestada hacia este mundo. Profesor, no reuní las 10 personas que usted pidió. Espero que este video sirva, aunque sea para sacar una notica y cumplir satisfactoriamente con su deseo. Espero que haya entendido las tareas así. Profesor, muchas gracias, Dios lo bendiga.